Shalom, shalom, Shabbat shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos a esta maravillosa noche de Erev Shabbat. Hoy tenemos la parashá número 12, la última parashá del libro de Bereshit. Quiero pedirle a todos mis hermanos que se preparen ahí al final, que les pido que se queden hasta el final, porque esta parashá trae cosas hermosas, maravillosas, y realmente pues nos quedamos cortos con la información que vamos a dar, porque es mucho que abarcar, pero le invitamos para que también se conecten el día de mañana con el MS Sharon Internacional en Miami y ver la paracha completa, donde hay varios expositores, donde se van a dar detalles mucho más grandes acerca de esta paracha. Espero que el Eterno sea glorificado en esta noche, que pongan palabra en mi boca y que todos ustedes sean ministrados, amados hermanos. Les invito entonces para que, como es usual, después de cada libro de la Torá, al final se dice la palabra Hasak, Hasak, Benit, Hasek. Hasak, Hasak, Benit, Hasek. Escríbala allí, practíquela, porque al final vamos a abrir micrófonos y todos vamos a pronunciar esas palabras para seguir adelante. Fuérzate, esfuérzate y que seamos esforzados, que seamos fortalecidos. ¿Ven? Seguir adelante. Así que, bueno, sin más, mis amados hermanos, tenemos la paracha el día de hoy, la paracha número 12, Vayehi, que se escribe con las letras Vav, Yod, Het y Yod. Va, Ye, Hi. Vayehi, que significa y vivió. Y vivió. Muy bien. Voy a compartir pantalla, mis amados. Sí, se ve bien. Se ve Sí, ampliada. hermano. Muchas gracias. Perfecto, sí. Muy bien, para Vayehi vemos en esta gráfica ahí a Jacob en sus últimas palabras. Ahí están sus hijos reunidos para bendecirles. Es una de las porciones más hermosas del pueblo de Israel. Tenemos un resumen de la parashá, y el resumen de la parashá es de la siguiente manera: la petición de Jacob a Joseph, ¿sí?, de que le sacara de Egipto, que sus huesos o sus restos fueran enterrados fuera de Egipto. En el capítulo 47, anuncio de la enfermedad de Jacob y exaltación del Eterno. Es el primer patriarca que se enferma. Los demás simplemente en la historia del pueblo de Israel morían, ya llegaba al último momento, pero Jacob, según las interpretaciones que dan los sabios, es de que él pidió esta enfermedad para dar tiempo a poder despedirse y arreglar algunas cosas. Y por eso, de ahí para acá, vemos que la gente enferma. Algunas de las enfermedades son, digamos, ya para terminar la vida, otras dan ese tiempo, ¿cierto?, para que se arreglen algunos asuntos. Por eso vemos la cuestión de los testamentos, el arreglar las situaciones jurídicas, situaciones de familia. Todo esto se ve a través de esa enfermedad. O sea, ese tiempo, a final, es como un tiempo de misericordia de parte del Eterno, que aún en la enfermedad podamos tener ese tiempo para dar arreglo a esos asuntos. Amén. La adopción de Efraín y Manashe en el capítulo 48, el relato sobre Rachel que le cuenta Jacob a Joseph. ¿Quiénes son estos? Una de las frases más interesantes de esta parashá. También en el capítulo 48, y que se relaciona con Yesaya, capítulo 49, verso 20-21. Bendición a Joseph, la bendición a Joseph y la bendición a Efraín, los dos hijos de Joseph que adquirió en Egipto. La bendición de las 12 tribus, ¿sí?, a los patriarcas, a todos los hijos de Jacob, se les da una bendición, que a la final pues vemos que no es totalmente una bendición, sino que ahí se sacan algunos cueros al sol, como decimos nosotros, algunas críticas también en base a esto que él les dice, que les profetiza también para su futuro. También vemos Jacob avisa su partida y el lugar de su entierro. Esto vemos aquí con detalle cómo ellos enfatizan el lugar donde debería ser enterrados, ¿sí? Porque ya han pasado muchos años, ¿cierto? Han vivido fuera de la tierra de Canaán y él da esas especificaciones en tal lugar, en el terreno tal que se compró. Todos esos detalles muy importantes los podemos observar. También el lloro, el luto y petición de Joseph a Faro, ¿sí?, lo que fue pues el entierro de
de Jacob, su padre, la petición que hace Joseph, a través de lo que le pide Jacob, su padre, a Joseph, que le jure. Vamos a ver también algo muy importante acerca del juramento. La preocupación de los hermanos de Joseph, después de enterrar a su padre Jacob, algo que también está para discutir, algo que tenemos también que aprender. Palabras de aliento de Joseph a sus hermanos, después de eso. Y los últimos datos, recomendación y muerte de Joseph. Esto es el resumen de la parasha. Amados hermanos, esta parasha va de Bereshit, capítulo 47, verso 28. Es una parasha que ustedes no ven un espacio en la Biblia. No van a ver un espacio como las otras, sino que es como que continúa. No hay una separación. Es como que llaman ellos cerrada. Y comienza en el verso 28 del capítulo 47 hasta el capítulo 50, verso 26, que es el último verso. Y dice de la siguiente manera, en letra roja encontramos el hebreo de derecha a izquierda, Vayehi Jacob be'eretz Mizraim, sheva esre shana, Vayehi yemei Jacob shnei chayao, sheva shanim be'arbain umeat shana. Jacob vivió 17 años en la tierra de Mizraim, Mizraim la palabra para Egipto, de modo que el lapso de vida de Jacob llegó a los 147 años. 147 años. Y Mizraim o Egipto significa estrechez o entre dos barreras. Y también pues significa lo que es el pecado, el mundo, entre otras cosas. Amados hermanos, vamos a entrar en lo que es un poco de gematría y vemos resultado de la palabra Vayehi. Ustedes la ven aquí en amarillo. Puedo señalar con el láser pointer. Aquí ustedes ven Vayehi. Y como resultado tenemos un valor numérico de 6 para Vav, 10 para Yod, 8 para Het y 10 nuevamente para Yod o Yud. ¿Ok? Tenemos el total de 16 más 8, 24 más 10, 34. Si aplicamos Mishpar Katan, obtenemos el número 7. El número 7 es el valor numérico de la letra Zain. La letra Zain, como ustedes pueden observar acá en la parte derecha de sus pantallas, abajo, Zain es una Vav y una Yod juntas, ¿cierto? O una Vav con corona, como le llaman ellos, y representa una espada, entre otras cosas, una corona, un asadón, ¿sí? Como trabajar la tierra, pero en el significado que encierra en esta paracha le encontramos que la Zain es autoridad como rey y poder, la batalla, el poder, ¿cierto? Nuestro rey, nuestro Elohim es Elohim de guerra, Yahweh Sebaot. Entonces, en base a esto, entendemos que la autoridad que nos da como resultado de esta parashá del nombre Vayehi, de la palabra Vayehi, autoridad y poder, la autoridad de un padre, quien es Jacob, para bendecir a sus hijos. Y el poder de un rey. Sabemos que él fue virrey, ¿no? Segundo en mando en Egipto, Joseph, para gobernar sobre pueblos. Aleluya. Bendito sea el abacados porque su palabra es poderosa. Continuamos, amados hermanos. Tenemos aquí también una cifra que es 34, ¿cierto? Que nos dio primeramente el valor de Vayehi 34, pero ¿qué viene aquí? ¿Qué encierra esto? Ustedes van a escuchar en la mayoría de los casos que Jacob vivió 17 años en Egipto desde que Joseph lo trae y fueron pues sus últimos años, 17 años. Y dicen que fueron los años más felices de su vida porque estuvo al lado de ese hijo que ya se ha perdido, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que Joseph estuvo al lado de Jacob también 17 años de su juventud, de su niñez. Recordemos que él le hizo un manto, le amaba, lo amaba más que a los demás, lo apreciaba, le hizo ese manto. Bueno, entonces esos 17 años de su juventud, de su niñez, se suman a estos últimos 17 años en Egipto para un total de 34. 34, ¿dónde vemos eso? En el Génesis 37:2 dice, estas son las generaciones de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era un muchacho. ¿Sí? 17 años, recuerdan que ahí ya fue cuando él avisó a su padre y los hermanos lo odiaban y eso fue ya el tiempo en que lo vendieron y desapareció de la vista de Jacob. Y en el 47:28 dice, Jacob vivió en la tierra de Mizraim 17 años, por tanto Jacob vivió 147 años.
Definitivamente, amados hermanos, fueron 34 años junto a Joseph, que Jacob vivió plenamente, en total. Nuevamente, retomando el verso, Jacob vivió 17 años en la tierra de Mizraim, de modo que el lapso de vida de Jacob llegó a los 147 años. Hay algo que notar aquí porque su padre Isaac, él vivió 180 años. Aquí vamos a hablar también acerca de un asunto de por qué no llegó a esa edad, ¿cierto? O porque era común que sus hijos llegaran por lo menos a la edad de sus padres o la superaran, ¿cierto? La idea era superarla, pero vemos que aquí se recortaron 33 años en la vida de Jacob. Vamos a ver las razones que se le da porque no alcanzó es más edad. Bueno, 17 años, si hacemos gematría, encontramos que 7 más 1 es igual a 8, y sabemos que el 8 representa el nuevo comienzo, el día octavo. ¿Se acuerdan? Shmini Atzeret, el último día, representa ese nuevo comienzo. Para Jacob, volver a ver a Joseph era como, nos representa a nosotros, nos da una sombra profética de que lo que nosotros llegaremos algún día, si permanecemos firmes como pueblo de Israel. Vamos a ver a nuestro Mashiach. En este caso, Joseph era como el Mashiach en Egipto, el que salvó a los pueblos de la hambruna. Y Jacob, como representando al pueblo de Israel en su totalidad, viene delante de ese Mashiach. Así nosotros vamos a hacer ese encuentro va a traer lloro, va a traer gozo, va a traer de todo, porque es ese momento en que vamos a estar con nuestro Mashiach. Así que Jacob sintió de esa manera y nosotros vamos a sentirlo cuando nuestro Mashiach regrese. Estos 17 años fueron para Jacob los mejores de su vida. Porque nuevamente, para nosotros va a ser la segunda venida de nuestro Mashiach, va a ser lo mejor, ¿cierto? Ahora nos gozamos de saber que lo conocemos, que ahorita vivimos para Él, pero hay un sinsabor porque aún no es completa esa felicidad, ¿verdad? No es completa, pero cuando Él venga, se va a completar esa felicidad y va a ser para siempre. Ahora, 17 suma un total de 2 más 6 más 9 de la palabra Tov. ¿Recuerdan? Boker Tov, Mazel Tov, Laila Tov, Erev Tov, y vemos en el libro de Génesis capítulo 1 donde el Eterno vio que todo era bueno, ¿sí? Elohim, Kitov, que él vio que las cosas eran buenas. Entonces, bueno, ¿por qué deducimos esto? Porque estos años fueron buenos para Jacob, sus últimos años. Amado, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aquí es, analicémonos, ¿estamos viviendo nosotros a plenitud? ¿Estamos viviendo al máximo cada segundo de nuestra vida? ¿Estamos desperdiciando nuestra vida en cosas que realmente no son de interés? ¿O estamos ahorita preparándonos realmente para vivir cada día al máximo, cada instante? ¿O estamos perdiendo así como el mundo en distracciones, en cosas que no tienen ningún valor? ¿O nosotros dándole valor a algo que realmente no lo tiene? ¿Estamos viviendo al máximo? Esa es la pregunta. De que nosotros debemos a través de esta paracha entender de que debemos tomar acción, de no desperdiciar más tiempo en familia, con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro trabajo, ¿sí? Hacer las cosas bien, con excelencia, ¿sí? No dejar que las horas pasen, no, vamos a ser productivos. Eso es lo que nos enseña esta paracha, de que esos últimos años yo creo que los vivió intensamente Jacob. Así nosotros, en estos últimos tiempos, aprovechemos bien el tiempo en cada área de nuestras vidas. Amén. Ahora, la razón por la que Jacob se dice que él no llegó a los 180 años de su padre Isaac fue la siguiente. Ustedes recuerdan que en una de las situaciones, ahora Jacob tuvo, digamos, dos errores que podemos destacar en la vida de él. Primeramente, cuando su suegro Labán estaba buscando esos ídolos y él dice que buscara, pero si no lo encontraba, dijo que el que los tuviera, que muriera. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo murió Raquel y que se menciona también en esta parasha. Entonces, también nos enseña a nosotros, amados hermanos, es que no debemos hablar a la ligera, porque las palabras tienen poder. ¿Sí? Sobre nuestros hijos, sobre nuestra propia vida. A veces pensamos que por qué no nos va bien, por qué nos sentimos frustrados, por qué no somos felices, es porque nosotros tenemos un pensamiento negativo en contra de nosotros. Entonces expresamos esas palabras, yo no sirvo para nada, yo esto, tengo esto, o me enfermo yo mismo y comienzo a declarar esa enfermedad sobre mi vida, o pesimismo, ¿cierto? Entonces esas palabras tienen poder, como dice el libro de Proverbios, que hay el poder de vida y muerte en la lengua. Entonces, Jacob cometió esa imprudencia de decir que el que tuviera los ídolos de su suegro, pues simplemente que muriera.
¿Y qué pasó? Entonces muere Raquel al poco tiempo. Y lo otro es cuando Faraón le pregunta, ¿cuántos son los años de tu vida? A ver si me acuerdo allí en el libro de Génesis 47, creo que es 47, verso, creo que lo tengo apuntado más adelante. En el verso 8, estos son los versos 8 y 9 de Génesis 47. Y estas palabras del 8 y el 9 en el hebreo, como ustedes lo ven aquí, cada palabra está con un color. Y hay total de 33 palabras. Dice, y ya correspondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Ahí está el error. Ahí está el error. No hablemos mal, no hablemos mal de las cosas, ¿cierto? Podamos tener situaciones difíciles, pero no comuniquemos eso, no transmitamos eso. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Amén. Esos dos versos, entonces vemos aquí, amados, 33 palabras. ¿Sí? Bayomer, paro, el Yaakov, Kamá, Yemei, Eshnei, ¿sí? Hayeja. Bayomer, Yaakov, el paro, Yemei, Shnei, Maguri, Magurai, Shloshin, Umeat, Shana, Meat, Varim, Hayu, Yemei, Shnei, Haya, Hayei, Velo, perdón, esta palabra, Shnei, Hayei, Hasigu, Et, Yemei, Shnei, Hayei, Ubotai, Beimei, Bimei, Megureihem. Estas son las 33 palabras que el faraón y él le pregunta y él responde. Entonces, debido a esto, dicen los estudiosos que eso redujo en 33 años la vida de Joseph, de no alcanzar la vida de su padre Isaac. Amados, el consejo es vivamos cada día a plenitud. Para vivir una vida plena debemos estar conectados a la fuente que da la vida, quien es nuestro Mashiach Yahshua. En Juan 11:25, él dice, Yahshua dijo, yo soy la resurrección de la vida. Todo el que ponga su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Nuestra esperanza está en nuestro Mashiach. Él ofrece esa vida eterna. Entonces, vivamos conectados a la fuente que da vida, que es nuestro Mashiach. En Juan 10:10 dice, el ladrón solamente vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, o vida en su medida más abundante. El Eterno quiere que nosotros disfrutemos cada día. Esto que estamos haciendo hoy, celebremos gozosos, recibamos esa vida que el Eterno transmite a través de su celebración de los mandamientos, que en esta festividad recibamos esa bendición. Entonces, que nos gocemos. Amén, estamos en familia. Misley 4:4 dice, él también me enseñó, me dijo, tu corazón atesore mis palabras, guarda mis mandamientos y vive. O sea, guardar los mandamientos trae vida, hermanos. La palabra es vida. Entonces, vivamos cada día a plenitud, acogidos, ¿sí? Agarrados de la fuente de la vida que es nuestro Adón. La petición de Jacob a Joseph es, en Génesis 47:29 dice, hazme este favor, pon tu mano bajo mi muslo como promesa de tu constante lealtad. Por favor, no me sepultes en Misraim. Ojo con esto. Él advirtió esto. Él quería salir de allá. Él nunca pensó quedarse ahí. Amén. Y esto también nos da una enseñanza a nosotros. Esto nos da, Misraim es el mundo, que nosotros anhelemos estar calificados, que califiquemos para ese momento en que el Eterno viene por su pueblo y que no nos quedemos, ¿sí? Porque uno será tomado, otro será dejado. Pero que no nos quedemos, amados, sino que estemos frente al Eterno, que nuestro anhelo no sea quedarnos en el mundo, en las cosas del mundo, ¿sí? Porque es vanagloria, sino que nos aferremos y que nuestra vida quiera estar simplemente en su presencia. Como decía Shaul, ¿sí? Para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Entonces, en Génesis 24 vemos algo particular con ese juramento que le dice Jacob a Joseph, ¿sí? Que pusiera su mano. Esa es una costumbre de hacer un juramento, de hacer una promesa, ¿cierto? Como vemos en Génesis capítulo 24, verso 2.
¿Se acuerdan? Con Eliezer, cuando él manda a Eliezer o Eleazar a buscar mujer para su hijo Isaac. 24 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Allí vemos exactamente que ese juramento era una tradición de parte de los patriarcas. Entonces le hace esta pregunta a Joseph. Ahora, ¿cuál es la conclusión que podemos tomar de aquí? El que conoce las promesas. Jacob conocía las promesas del Eterno, por eso él no quería quedarse en Misraim. Ese debe ser nuestro propósito, no quedarnos donde estamos, sino seguir avanzando. El que conoce las promesas y la tierra prometida, ni aun sus huesos quieren Egipto. Que nada, nada, nada se nos quede pegado al mundo, amados. Ese es el mensaje que transmite a través de esta palabra, que no nos quedemos, no le ofrezcamos nada al mundo, que nos apartemos. Si consideras el valor de la vida, amado hermano, la vida eterna y el sacrificio que costó a nuestro Mashiach, ni loco pecas, ¿ok? No que pecas loco, sino que ni loco vas a cometer locuras, ¿ok? Ahora, hay otra cosa acerca de los juramentos. Nosotros podemos jurar en el nombre de Yahweh, ¿cierto? Él lo dice, jurarán en mi nombre, pero hay algo que debemos tener muy en cuenta, porque a veces somos muy prontos a jurar en su nombre y después no cumplimos. Eso va a acarrear consecuencias. Por eso el consejo de Santiago, de Jacob, en la carta a Jacob, en el verso 12 del capítulo 5, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Qué nos está transmitiendo eso? Que, amado, preferiblemente antes de decir el nombre de nuestro Adón, que sí lo podemos hacer, pero es mejor estar seguros de que sí vamos a cumplir algo a pronto decir que sí lo vamos a cumplir y después salimos mal. Entonces, no nos ganemos esa maldición acarreamos de pronto maldición en nuestra vida por estar jurando a la ligera. Entonces, que tú sí sea sí y tú no sea no. Si vas a decir sí voy, voy. Si dice voy a participar, participo. Si no, de esta manera, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Es lo mejor. El valor de un juramento, Mateo 5:34, ¿qué nos dice? El valor de un juramento, una de las cosas también destacadas en esta paracha, porque él le dice, júramelo, júramelo. Entonces es importante, amados hermanos, cuando nosotros estemos en esas situaciones, que pensemos muy bien. Primero ya tenemos un consejo que nos dice que tú sí sea sí. ¿Estás seguro que lo vas a hacer? Hazlo. Vas a hacer una promesa a tu esposa, a tu hijo, a un compañero, a un colega de trabajo. Hazlo, hazlo. No digas sí a la ligera como por salir del paso. No, el Eterno no quiere eso. Y mucho menos dentro de su pueblo. Amén. Nuestros compromisos, nuestro testimonio afuera, eso es lo que la gente va a valorar y va a mirar. Capítulo 5, verso 34 dice de la siguiente manera, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que va más de esto, de mal procede. Mire que el mismo hermano de nuestro Adón retomó esas palabras para luego más adelante repetírselas a sus discípulos. En el 47:30 de Bereshit dice, cuando me acueste con mis padres, sácame de Misraim, por favor, sácame de aquí y sepúltame en el sepulcro de ellos. Y él respondió, lo haré como lo has dicho. Joseph ya se compromete con él, pero Jacob le insiste y es necesario que esto sucediera. ¿Por qué? Porque estaba también la autoridad del faraón. O sea, era necesario que hubiera este compromiso de parte de Joseph, entre Joseph y Jacob, para que se diera ese permiso de poder sacarlo de Egipto. Y él le dijo, júramelo, y él se lo juró. Entonces Israel se inclinó en la cabecera de la cama. Quiere decir que en ese momento él descansó. Él lo miraba hacia los ojos, júramelo, pon tu mano debajo de mi muslo. Y en ese momento en que Joseph se compromete, entonces él como que descansa y dice, bueno, yo puedo confiar ya en su palabra. Joseph cumple con su juramento, eso lo vemos en el capítulo 50, ya al final. Sus hijos los llevaron a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, el campo cerca de Manré, el cual Abraham le había comprado a Efrón, el egiptita, para lugar de sepultura. Entonces miren los detalles que dan de todo esto. Primeramente, Jacob le da todas las instrucciones dónde quedaba. Si él tuviera ya un GPS o Google Maps, pues le ha dicho, mira, está aquí, ponemos el nombre y ahí mismo se va al lugar.
le va a mostrar. Pero en ese tiempo no, tenía que dar instrucciones. Mira, esto aquí, la montaña tal, tal parte así se llama, es así, todos los detalles para poder que no se fueran a equivocar. Los huesos de Joseph. En el caso de Joseph, lo mismo. Así, Joseph hizo que los hijos de Israel juraran diciendo, cuando Elohim tome nota de ustedes, ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Miren, esto cómo sucedió. Él le pide también a sus hermanos que los saquen de Egipto. Ellos no quieren quedarse en Egipto. La promesa del Eterno estaba en sus corazones, de que los llevaría de nuevo a la tierra prometida. Asimismo, el Joseph le hace a también a los hermanos les hace, digamos, comprometerse que lo van a sacar de ahí, pero vemos cómo empieza el libro de Shemot. Después de esto, vemos que Shemot dice lo siguiente. Los hermanos tal vez dijeron, sí, claro, no hay ningún problema, lo vamos a sacar, pero ¿qué tuvieron que hacer los hermanos? Comentárselo también a sus hijos, ¿verdad? Éxodo, Shemot capítulo 1, verso 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y Joseph estaba en Egipto. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Mire que pasó mucho tiempo y esos huesos se quedaron allí. Sé que fueron enterrados y fueron colocados en un ataúd. Y ya esto se da cuando Moshe está liderando al pueblo y en el capítulo 13, verso 11, Moshe dice lo siguiente, y Moshe llevó consigo los huesos de Joseph, quien había exigido un juramento de parte de los hijos de Israel, diciendo, Elohim se asegurará de tomar nota de ustedes, entonces sacarán mis huesos de aquí con ustedes. Qué canso, qué alegría saber que uno puede contar con la palabra de alguien, digámoslo aquí en vida, ¿cierto? Que uno puede decir, yo puedo confiar en esta persona. Te puedo confiar un secreto, puedo confiarte algo íntimo, que puede uno confiar, descansar, ¿cierto? O por hacer algo, sí lo va a hacer, o un hijo. Recordemos esa historia que le dice el padre al hijo, ve y él no va, y al otro le dice que vaya, él dice, no, yo no voy, pero al final se arrepintió y fue. O sea, que nosotros haya esa confianza, que la gente pueda tener esa confianza en nosotros, de que pueden contar con nosotros. Si decimos sí es sí, estamos aprendiendo. Si estamos acostumbrados a fallar, pues no lo sigamos haciendo. Aquí estamos aprendiendo. Esto es lo bonito de las parashot. Y en José 24:32, ya el sucesor de Moshe, en el último capítulo también dice, los huesos de Joseph, los cuales los hijos de Israel le habían traído de Misraim, sepultaron en Shechem, en la parcela de la tierra de Jacob, había comprado de los hijos de Hamor, el padre de Shechem, por 100 piezas de plata, y se hicieron posesión de los hijos de Joseph. Entonces vemos que se cumple con esa palabra y que se sacan los huesos de Joseph, porque vamos a ver algo que me llamó la atención a mí acerca de el embalsamiento. Génesis 48:7 dice, ahora, contándole Jacob a Joseph en cuanto a mí, cuando yo vine de Padán, Rachel, tu madre, murió en la tierra de Canaán, mientras hicimos noche en Yabrat, en la tierra de Canaán, para así venir a Efrat. Así que yo la sepulté allí en el camino hacia Efrat, también conocida por Beit Lehem, ¿sí? Belén, como la conocemos, Belén, la casa del pan. Génesis 35:19. Él le cuenta con toda naturalidad. Eso para Jacob tuvo que haber sido frustrante, una pérdida. La mujer que amaba, la mujer por la cual trabajó tantos años, ¿cierto? Y de un momento a otro, pues a causa de esas palabras que él dice, tiene este parto y pues lastimosamente pierde su vida. Pero Jacob supera todo esto, la entierra en el camino, no alcanza a llegar, pero todo tiene un propósito en el Eterno. Amén. Él le cuenta estas cosas a Joseph de una manera natural. Ya me han pasado muchos años. ¿Y qué podemos concluir aquí? La digna sepultura y la última voluntad del difunto. Eso es también muy importante, lo que llaman los testamentos, ¿no? Dejar una palabra y esa es la última voluntad de una persona. Qué bonito saber que esa persona puede contar que se va a cumplir. Ustedes han visto películas donde ya está muriendo y le dice, prométeme que vas a cuidar de mis hijos o vas a estos. Y sí, aquí mismo nos enseñan que debemos tener palabra en el momento de comprometernos con algo. Ahora, una de las cosas interesantes es que enterrar a los muertos ha sido desde hace milenios, de suma importancia para el sujeto, ¿cierto? Esto es un paso muy importante después de la muerte de un ser querido. Yo sé que de pronto algunos hermanos ya han pasado por esa situación, han pasado por situaciones
que tienen que enterrar a un ser querido, ¿cierto? Muy allegado. Y estar en la carne, sentir lo que ellos sienten en ese momento, pues es indescriptible. A veces queremos que entiendan o que salgan de un momento a otro de esa situación, pero esto todo es un proceso. Ahora, que otorga al sujeto las herramientas simbólicas para tramitar el sentido de la muerte que la muerte conlleva. Ahora, Sigmund Freud, yo creo que todos aquí conocemos quién fue Sigmund Freud, el padre de la psicoanálisis. Podemos decir que permite la posibilidad de hacer un duelo. El duelo es parte de esa situación por un objeto perdido y que una vez el duelo haya renunciado, ya sean cosas materiales también, a veces duelen perder cosas que para nosotros tenían algún valor. Pero aquí en este caso es la pérdida de un ser querido. ¿Sí? A todo lo perdido se habrá agotado por sí mismo y nuestra alma quedará nuevamente en libertad de sustituir las personas perdidas por otras nuevas. O sea, la vida sigue. Y vemos en este caso que Jacob, después de todo eso, él no se enfrascó en una situación de depresión, no lo vimos, digamos, frustrado en el plan que el Eterno tenía, ¿cierto? Él siguió con su vida, siguió trabajando y estudiando. De esta misma manera el Eterno quiere. Son parte de las cosas que uno puede vivir, los sentimientos, pero él no se enfrascó en una relación de ya Raquel no está, ahorita ya no hay ningún sentido para mí, como podemos ver en situaciones de personas que, que alguien muere y se quieren enterrar con el muerto. O sea, ya no tienen sentido, la vida no tiene sentido, se acabó todo para ellos. Y eso no es así. El Eterno nos enseña a nosotros que la vida es parte, o sea, esa transición de dejar este mundo es simplemente eso, una transición, es un paso. Y cuando nosotros llegamos a entender eso, pues no nos vamos a enfrascar en una depresión, en un aislamiento total. Entonces, esto, como podemos ver, es relevante para que la vida continúe, teniendo brillo para aquellos que han perdido algo o alguien. Pero cuando no se tiene un cuerpo para enterrar, ahí sí, hermanos, ustedes pueden ser testigos de eso en países donde ha habido dictaduras, donde desaparecen los hombres, las mujeres, jóvenes, estudiantes. En nuestro país, Colombia, en México, en las dictaduras como Chile, en Argentina, todos estos jóvenes que han desaparecido y siguen desapareciendo. ¿Cierto? Ustedes pueden ver documentales donde se muestra esto. Y cuando no hay un cuerpo, eso es un martirio para los padres, para los seres queridos, sin saber dónde están su hijo. Y lo único que piden después de 10, 20, 30 años, aún sin tener la esperanza de poder enterrarlo. Yo pienso que esa misma esperanza tenía Jacob de su hijo Joseph. Poder saber dónde estaba, poderle dar esa sepultura. ¿Cierto? Eso es un dolor inmenso que nadie lo puede imaginar hasta que no le diga, mire, estos son los huesos de su hija, hemos encontrado a su hijo, a su hija, hemos encontrado a su pariente en tal lugar, se reconoció, ese es, como que ya, hay hoy una paz, se enterró y bueno, se supo y hay un alivio. Pero cuando no se tiene un cuerpo para enterrar, ese objeto que era el otro, el muerto, y su memoria queda en una especie de deriva, queda como en un limbo, ¿cierto? Esa zozobra, ¿sabes? Saber dónde está capturado, sí, queda capturado por la duda de su paradero. La palabra dice que dar sepultura digna a nuestros seres queridos, a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, aunque podemos decir que no podemos decir que ellos van a morir primero. Muchos hijos han muerto antes que sus padres, pero es sí honrar a nuestros padres aún después de su muerte. Bueno, quería decir aquí una pequeña cronología, dar una idea de los que han pasado, desde Génesis hasta Joseph, ¿verdad? En Génesis 5:5 dice que todos los días de que Adán vivió fueron 930 años, no alcanzó un día, que era 1000 años. ¿Por qué? Por la transgresión. Entonces murió, dice. En Génesis 9:29 dice, todos los días de Noah sumaron 950, vivió más que Adán. ¿Por qué? Porque fue y encontró gracia delante de los ojos del Eterno y murió. Génesis 23:1 dice, la vida de Sara, el tiempo que duró fueron 127 años y Sara murió en Kiriat Arba, ahora Hebrón. En el 25:7 dice, este fue el lazo de la vida de Abraham, 175 años, y Abraham exhaló su último suspiro, muriendo a una edad bien avanzada, viejo y contento, y se unió a sus parientes. Mire que murieron, no dice que se enfermaron. Génesis 35:28 dice, y fueron los días de Isaac, 180 años, el padre de Jacob, 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo y viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob su hijo.
Raquel fue sepultada en el camino de Efrata, el cual es Belén, pero de Raquel no sabemos de qué edad murió. No se menciona en la palabra, ni siquiera en otros escritos. Se escatima, si usted va a Google y uno le dan referencia que tenía 44 años cuando murió, eso no es posible. Otros dicen que tenía más de 100 años cuando ya murió. Pero bueno, en fin, la palabra no lo dice. Raquel también fue sepultada. En el 49-31 dice, allí ellos sepultaron a Abraham y su esposa Sara. Allí sepultaron a Isaac y su esposa Ribca, y allí sepulté a Lea. ¿Quién está hablando? Jacob. Sí, los patriarcas en la misma tumba. En el 49-33 dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Su edad, 147 años. Y por último, en esta paracha hay dos muertes en esta paracha, ¿no? Génesis 50-26, y murió Joseph a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Quién también murió de 110 años? Josué. Josué murió de 110 años. Bueno, el duelo, amados hermanos, el duelo. Eso es algo que no podemos describir si nosotros mismos no lo vivimos. En el 51 dice que Joseph cayó sobre su rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Cuando el periodo de luto había terminado, 54 dice, cuando el periodo de luto había terminado. En el 50 dice, y ellos levantaron gran y amarga lamentación, haciendo luto por su padre por 7 días. Era el cumplir con ese luto, ¿cierto? Pero ese duelo es la respuesta emocional de una persona, ¿sí? Ante la experiencia de una pérdida de un ser querido. El luto es el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida. Se ve influenciado por la sociedad, la cultura. Se ve que en diferentes culturas tienen diferentes maneras. Ahora, otros usan la cremación, y esa cremación, ustedes saben que vive, no es lo que el Eterno estipula. Siempre vemos que fueron enterrados, no cremados. Las naciones paganas usan la cremación, e inclusive ahorita en estos tiempos, la gente por evitarse tiempo y todas esas cosas dice, crémenlo, ¿cierto? Crémenlo. Pero eso no es lo que la palabra nos enseña. Así que nosotros pues aprendamos que es el entierro, volver a la tierra. Eh, ¿Qué sigue? Después de una pérdida, se ve influenciado por la sociedad, la cultura, la religión, la persona. El pesar es el estado de haber experimentado una pérdida. Eso es el duelo. Así que Joseph sufrió eso. ¿Ok? Joseph sufrió ese dolor. Ahora, hay fases en el duelo. La negación. Cuando alguien pierde algo, es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. No, pero si yo lo vi, acabé de hablar con él, yo no lo puedo creer, no puedo creer. Sí, hemos experimentado eso, ¿verdad? Pero si yo acabo, inclusive si no es alguien cercano a nosotros, te dicen, se murió alguien. Pero ¿cómo si yo acabé de hablar con él? Ayer nomás estuvimos hablando y nos estuvimos riendo. Sí, se murió, ya no está. Entonces, hay una negación en primera instancia. La ira, de un momento a otro sentimos como eso, ¿no? El primer contacto con las emociones tras la negación puede ser forma de ira. Se activan sentimientos de frustración e impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediablemente a un tercero. Así me sentí yo hace muchos años cuando le predicaba a un joven de 18 años, tratando de que viniera a los caminos del Señor. En ese tiempo era cristiano, y el muchacho pues estaba metido en drogas, ya estaba robando en la casa, y bueno, había muchas situaciones, mucho conflicto en ese hogar. Y, y bueno, cuando recibí la noticia de que se había tirado al tren, que había perdido su vida, eh, ahí sentí eso, sentí como esa ira, o como, ¿por qué no hice más? Me sentía culpable. ¿Será que hice bien? Hay un sentimiento de culpabilidad. No sé si ustedes también han llegado a poder sentir eso, de que por qué no hice más, o bien el remordimiento, ¿cierto? Porque fui así o fui así, ¿por qué le dije? ¿Sí? Ahí comienzan a intercalarse todos estos pensamientos, estas emociones. La negociación, bueno, en la fase de negociación se comienza a contratar con la realidad de la pérdida del tiempo, al tiempo que se empiezan a explorar cosas a hacer para revertir la situación. Se comienza a negociar, pero esto necesita un tiempo. Comienza como, bueno, como a cavilar, a conectar cosas, a justificar todas esas cosas, ¿no? Es ese proceso de sanidad. La depresión, a medida que avanza el proceso de duelo, se va asumiendo la realidad de la pérdida. Se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos. La pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social, ya no quiero hablar con nadie,
quiero estar solo, no me digan nada, porque a veces las personas caemos en el error de tranquilo, eso ya pasó, sé fuerte. Esas cosas en el principio no van a servir, ¿cierto? Hay que estar con la persona, hay que escucharla, hay que acompañarla, hay que sentir ese dolor. Entonces, esas cosas se van sintiendo cuando alguien cae en depresión. La aceptación, ya después de un tiempo, supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional, sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. Ya razonamos y decimos, bueno, esto es parte de nuestra vida, pero ya ha ido pasando ese dolor, esa negación, esa ira, toda esa frustración. Se podría aplicar la metáfora de una herida que ya ha cicatrizado, ¿cierto? Tenemos esa herida ahí, vemos, digamos, el hueco donde nos cosieron y se ve ahí, pero ya no duele. Pero sí recordamos, pero ya no nos duele. Entonces, eso es lo que pasa en este tiempo ya de aceptación. Eso era como un paréntesis para entrar en lo que era cómo se sentía pues Joseph por la pérdida de su padre. ¿Qué hacer en una situación de duelo? Buscar ayuda sana, buscar ayuda sana, amados. Grupos de apoyo, ¿sí? Ahí se han clasificado grupos de apoyo en lo siguiente. Si tu hijo se suicidó, si murió de leucemia, si murió de un ataque al corazón, ya esta organización, estas instituciones están seleccionando grupos de apoyo para diferentes situaciones. ¿Sí me entiendes? Va a haber gente del mismo sentir que va a estar allí expresando sus emociones, saliendo de esa situación emocional de pérdida. Entonces, buscar eso. Llorar también es necesario. Hay que llorar y hablar también trae mucho, mucho bien. Ver la palabra, como dice Salmos 46:1. ¿Sí? Yahweh es mi amparo y mi fortaleza. Es mi mejor ayuda en los momentos de angustia. Estoy parafraseando, pero creo que es así para seguir avanzando. Y en Tesalonicenses, pues Pablo nos anima a nosotros de que, pues, que no perdamos la esperanza, de que hay esperanza para aquellos que mueren. Vamos a leerlo allí un momentico. Vamos allí rápido. Primera Tesalonicenses. Creo que todos conocemos ese verso. Del 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yahshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron, porque el Adón mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Adón en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón. Por esto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces hay esperanza, amado hermano. Si estamos pasando por una situación de eso, no nos enfrasquemos, busquemos esa ayuda, busquemos grupos. Si la cosa se pone muy dura, busquemos esa ayuda. Y primeramente, buscar la palabra, que nos da mucha esperanza. Bueno, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer en estas situaciones? Muchos buscan contacto con muertos. Quieren seguir comunicándose con ese ser querido. De pronto murió y no tuvo contacto y ahora quiere, ¿qué pasó? Entonces entran en esas áreas que son peligrosas y son cosas que el Eterno prohíbe. No tatuarse. Muchos acogen de decir, voy a tatuarme la foto del que se fue. ¿Sí? Se tatúan sus cuerpos, cometiendo ese error, ¿no? Que el Eterno pues dice que no se marquen sus cuerpos. Entonces, eso no hacerlo. Muchos optan por tatuarse al ser querido en su cuerpo. De Barín 18:10 al 12 nos dice esas cosas, nos prohibido hacer este tipo de tatuajes. En Isaías, en Primera de Samuel también nos enseña la palabra que estas cosas el Eterno las abomina. Ahora, después de la muerte, cuando él cuenta esto de Jacob, vemos algo muy bonito en Jacob, porque hay situaciones, hay relaciones, personas, hombres o mujeres que ya no le den sentido a la vida cuando se ha ido un ser querido. Pero vemos a Jacob, cuenta con mucha naturalidad la muerte de su amada esposa, dando a entender un Jacob que ya no se dejó derribar por el fatalismo emocional o sentimental por la pérdida del amor de su vida, por la mujer que había trabajado 14 años. Esto nos lleva a meditar, amados hermanos, sobre cómo están nuestras relaciones.
Estamos vivos, hay esperanza, arreglémoslo aquí en vida. ¿Para qué llevar flores a un cementerio cuando ya no se puede hacer nada? Eso siempre lo he visto así como algo realmente hipócrita. Gente que nunca tuvo una relación con nadie y va y le lleva flores al muerto. ¿Para qué? Si ni siquiera se las dio en vida, si ni siquiera le saludaba en vida. Entonces, esas cosas tienen que poner a reflexionar nosotros. ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Son sanas? ¿Son agradables? ¿Son íntegras? ¿Sinceras? ¿O al contrario son tóxicas, llenas de celos enfermizos, soledad, sin hablar, amargura o gritería? Entonces, rectifiquemos estas cosas, meditemos en estas cosas. Vemos a un Jacob que cuenta con naturalidad ese amor, pero no enfrascado en un dolor y en una pena. Vemos un Jacob que siguió adelante con los propósitos del Eterno. ¿Qué ha de ser de nosotros, amados hermanos, al perder ese ser amado con el cual compartimos muchos años de nuestra vida? O tal vez no muchos, ¿cierto? Hay muchas parejas que no duran mucho. El uno o el otro se va, y muy jóvenes. O sea, no podemos hablar de que vivimos y eso va a ser ya a la edad ancianos, van a suceder esas cosas, ¿no? Puede suceder antes. Entonces, ¿cuál es nosotros, cómo nos comportamos? ¿Seremos lo suficientemente maduros como para pasar el duelo y continuar una vida normal? No sin dejar de honrar a esa persona, claro está. Recordarla, recordar los buenos momentos, ¿cierto? Pero sin sumirnos en una tristeza descontrolada, la cual nos lleve a perder nuestra cordura y por consiguiente nuestro porvenir. Se encierran en un fatalismo y no pueden salir adelante más. Se acabó la vida. Yo conozco la historia de un amigo de barrio, ahí enseguida de mi casa, cuando estábamos niños. Era el último de los 4 hermanos. Crecieron, se fueron de ahí para Venezuela, volvieron para Colombia y estudiaron en la universidad. Y el último estaba estudiando en la universidad también una carrera de ingeniería. Y estaba muy joven, yo creo que unos 17 años. Se enamoró de una muchacha, una joven, y la muchacha lo dejó. Lo dejó. ¿Y qué hizo? En la universidad se subió a un piso muy alto y de allá se tiró. Pena porque la mujer lo dejó. O sea, es un fatalismo. Pensar que la pérdida o la separación nos va a traer una derrota total o que tenemos que acabar con nuestra propia vida. Esas cosas el Eterno no quiere, que nosotros nos preparemos y que seamos sabios, ¿cierto? Aquí vemos a un Jacob que cuenta esto, perdió a su mujer, pero él siguió adelante con su vida. Entonces aprendamos estas cosas de que debemos tener cierta sabiduría, cómo afrontar estas situaciones. En Génesis 48:8, la gran frase: entonces Israel primero vio a los hijos de Joseph y preguntó, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Él vio siluetas, pero era casi ciego, ya por la edad. Vio proféticamente la descendencia de estos dos, porque de Efraín y Manasés vinieron también reyes de Judá, vinieron reyes a gobernar Israel, que fueron malos. Pero ese momento, aparentemente él recibe una visión profética de esta situación. Y por eso hay como una cierta confusión a preguntar quiénes son estos, aunque él ya se había criado con sus hijos, los vio muy pequeños, jugaron con él, yo creo que los chocholeaba, jugaba afuera, en las pirámides, bueno, lo que sea. Durante ese tiempo que estuvo Jacob allá, él los conoció y ellos ya estaban creciditos. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir proféticamente esto? Él más, sin embargo, después de esto, los bendice, porque cuando ve esa visión en ellos, ve naciones, y eso es lo que él bendice a los hijos de Joseph, ¿ya? Jacob bendice a Joseph y por consiguiente le extiende esa bendición a sus hijos. ¿Quiénes son estos? Y esto es algo maravilloso que vemos completado en los profetas. ¿Esos quiénes son estos? Somos tú y yo, amado hermano. Somos tú y yo. 48:8 dice, Israel vio a los hijos de José y preguntó, ¿quiénes son estos? Isaías 11:11 al 13 dice, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo deshijada y sola, peregrina y desterrada era. ¿Quién pues crió a estos? Esto muchos años más adelante, el profeta Isaías, con lo que está sucediendo ahora con el retorno de Israel, ¿sí? De las tribus perdidas. Está regresando. ¿Y qué está sucediendo? Amada casa de Judá se está sorprendiendo. Están
las librerías abarrotadas, las tiendas abarrotadas, con Efraín comprando talitot, shofarot, están comprando menorot, humashim, Biblias, de todo. ¿Qué hacen estos? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde salieron estos? Efraín está bendiciendo a Yahuwah. Así mismo el profeta decía, ¿quiénes son estos? ¿Quién los crió? El Eterno está cumpliendo la promesa. Isaías 49. Esta profecía es una hermosa, hermano. Eso todo tiene que ver con nosotros, con estos últimos tiempos. Isaías 49, 15. Dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nuestro Abacados nos está llamando ahora. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destructores y tus asoladores saldrán de ti. De la misma casa de Israel, ¿cierto? Del pueblo de Israel salían estos destructores, que son los que están enseñando las falsas doctrinas, quienes están enseñando una doctrina amañada, ¿cierto? Entonces, ahí mismo, en este mismo remanente, de ahí están saliendo todas estas cosas, pero el Eterno está cumpliendo con aquellos que les hace el llamado para que les sirvan, para que les sigan, para que obedezcan. Y esos, ¿quiénes son estos? Somos tú y yo, si perseveramos. El verso 18 dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti, vivo yo, dice Yahweh, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos seréis ceñida como novia. El 21 dice, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? Aleluya. De una manera profética, Jacob ve esta situación en Efraín y Manashe, viendo al futuro, esos que iban a venir a través de estas descendencias. Romanos 11:25 nos habla sobre el injerto, ¿cierto? Los injertos que serían injertados, la casa de Efraín, la casa de Israel sería injertada al olivo, y esto está sucediendo en Apocalipsis 7:13 también. Allí el apóstol Juan está viendo una cantidad y hace una pregunta. En el 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Igual, amado hermano, el principio, en el medio y al final. ¿Quiénes son estos? El Eterno cumpliendo su palabra, su promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob, de bendecir a través de ellos las naciones, las familias de la tierra, de hacer multitud de naciones. Vamos avanzando, conexión profética con este verso. Génesis 48:10 dice, ahora los ojos de Israel estaban apagados por la vejez, así que no podía ver. Joseph trajo sus hijos cerca de él y él los besó y los abrazó. Como vemos, sombra profética de lo que nos narra nuestro Mashiach allá en Lucas capítulo 15, verso 20, por lo cual se levantó y se dispuso a regresar a su padre. ¿Quién? El hijo pródigo, Efraín. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Mire que Jacob vio a sus hijos y fue movido a compasión. Corrió y echó sus brazos sobre él y besándole tiernamente, lo mismo que hizo Jacob con los hijos de Joseph, Efraín y Manashe, esa multitud de naciones. Ahora vemos que en la parábola del hijo pródigo está Yahudá y está Efraín, ¿sí? La casa de Israel. Yahudá, el hijo mayor, quien ha estado allí firme por las bendiciones que le dio el Eterno, de ministrar la palabra, y vemos cómo se desenvolvió esa situación con el padre. Sí, yo he estado aquí, tú no me has ofrecido nada, ahorita este va y se gasta toda su herencia. Nosotros gastamos todo, amados hermanos. Nosotros perdimos todo, desconocíamos las cosas, estábamos perdidos, sí, estábamos haciendo cosas que al Eterno no le agradaban. Pero de ahí nos llama el Eterno y venimos a reconciliarlos. Y eso es lo que va a pasar en el futuro. Yahudá en este momento siente celo. Yahudá a nosotros nos mira con desagrado, nos mira como hombre de segunda clase, ¿cierto? Para ellos somos gentiles, ¿no? Pero el Eterno nos ha dado profecía a nosotros, nos ha dado palabra, que nosotros ahorita tenemos esa bendición que fue dada a través de Efraín y Manashe. Aleluya. En el 48:20 dice, entonces ese día añadió su bendición sobre ellos, en ti Israel será bendecido, diciendo que Elohim te haga como Efraín y Manashe, y así él puso a Efraín delante de Manashe. Vemos entonces que Jacob derrama esta bendición y aquí se toma como de costumbre
¿Por qué? Vamos a ver por qué este privilegio que se le da a los hijos de Joseph, ni siquiera eran sus hijos, pero él los adopta. Y aquí vemos también, amados, que la adopción es legal, es legal. Decir, como dice Casa de Judá, que solamente a través de la madre, cómo cambiar los planes del Eterno cuando vemos genealogías que dice y Jacob engendró y Noé engendró y todos los hombres engendraban. No que ellos engendraran, sino sus mujeres, pero se da prioridad al nombre del Padre. Pero ahorita nos cambian los papeles y dice, si no es de la madre y esto y lo otro, no, el Eterno tiene su plan con su pueblo y tiene un plan con la casa de Efraín, la casa de Israel, y con Yahudá tiene otro plan, ¿cierto? Pero al final vamos a ser juntados. Entonces, ese privilegio que se le da a esta oración de Efraín y Manasés se toma como modelo para bendecir. ¿Qué, cómo se dice? ¿Qué incluye esta bendición? Esta bendición incluye primeramente, tenemos que entender qué es Manashe. Manashe fue ese nombre que le puso Joseph a ese hijo primogénito porque me hizo olvidar de la casa de mi padre y de las penurias, de la dolencia, todo lo que me causaron. Él me hizo olvidar Manashe. Y Efraín es porque me ha hecho fructífero, me ha prosperado en una tierra fuera de Canaán. Así, amados hermanos, para nosotros esa vida, debe estar en nosotros ese pensamiento. Manashe, olvidarnos del mundo, olvidarnos del pasado, no seguir aferrados al pasado, no seguir aferrados en el pecado y permitir que el Eterno bendiga nuestras vidas, porque cuando comenzamos a caminar con Él, de la mano con Él, Él quiere bendecir a su pueblo. Entonces podemos decir, he sido bendecido, somos bendecidos, ¿sí? Cuando hemos apartado a Manashe de nuestra vida, dejando el mundo atrás, dejando el pasado, los dolores, todo trauma, y tener que avanzar como Efraín para alcanzar las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros. Aleluya. Efraín y Manasés son privilegiados. Amados, ¿por qué? ¿Por qué esa bendición a ellos y por qué no se dice, bueno, vemos que la bendición se dice que Elohim, eh, cuando oramos, decimos, ¿cierto? Por las mujeres, nombramos a las matriarcas. Sara, Rebeca, Rica, Rachel, Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Pero ¿por qué no dicen que Elohim te haga como a Abraham, como a Isaac, como a Jacob, sino que ahora se toma esto, a estos dos hijos de Joseph para derramar esa bendición? Porque es el plan del Eterno, de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de esa línea que era de fructificar sobre la tierra, de ser grandes pueblos, de traer grandes familias a la fe. Entonces vemos en Génesis 4:1, vemos que no califican Caín y Abel. ¿Por qué? Porque Caín mató a su hermano. Había un conflicto, había envidia, había odio. Y al punto que pues fue el primer asesinato en la tierra. En Génesis 21 vemos a Sara vio al hijo de Agar, o sea, ¿quién? A Ismael, la Misraimí, o sea, la egipcia. ¿Quién Agar le dio a Abraham? Se burlaba de Isaac. O sea, Ismael le hacía la vida imposible a Isaac. También una familia disfuncional, unos hijos, unos hermanos que no se amaban. En Génesis 27, Esaf se dijo a sí mismo, el tiempo para lutarse por mi padre pronto vendrá, entonces mataré a mi hermano Jacob. Mire, odio se va transmitiendo. Y no había esa armonía entre esos hermanos, ni en Caín ni Abel, ni Ismael ni Isaac, ni Esaf ni Jacob. Y en el 37 dice, ellos, los 10, hablando ya de los hijos de Jacob, esos 10, lo vieron en la distancia. ¿A quién? A Joseph, antes de que él llegara a donde ellos estaban, y ya habían maquinado matarle, los 10 hermanos en contra de uno, Joseph. ¿Sí? ¿Cómo vemos entonces esto? De que estos no se han ganado ese privilegio de poder extender esa bendición. ¿Y por qué sí en la vida de Efraín y Manashe? Vemos que la Biblia pues, no nos dice totalmente cómo fueron sus vidas, pero por lo que muestra, hubo armonía entre ellos. No se escuchó de pleitos entre ellos, ni aún en el momento en que Jacob cruza sus manos y ora por Manashe y por Efraín, y poniendo su mano derecha sobre Efraín, le da esa bendición, ¿ah? Por encima de Manashe. Inclusive Joseph quiso intervenir allí. Y Jacob le dice, un momento, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Estoy cumpliendo con el plan del Eterno a través de las promesas que nos dio de nuestros padres Abraham, Isaac y a mi parte. Ahora esa bendición se va a extender a través de tus hijos que yo he adoptado como míos para que se lleve a cabo el plan de nuestro Elohim.
Pues por esa razón vemos que se menciona Efraín y Manasés y se les da esa bendición. Los demás no se mencionan porque hubo siempre conflicto. Yahweh cumple sus promesas en el 48:21. Israel entonces dijo a Joseph, tú ves que estoy muriendo, pero Elohim estará contigo y te devolverá a la tierra de tus padres. Mire, usar la palabra, las promesas, dar esa palabra de esperanza, transmitir esas promesas del Eterno son muy importantes. Y Joseph en el 50:24, ya a punto de morir, también dijo a sus hermanos, estoy muriendo. Recibe de su padre, por eso el Eterno dice, y transmitirán estas palabras que yo te ordeno hoy a tus hijos cuando vayan en el camino, cuando estén en la casa, cuando se acuesten, cuando se levanten. Eso mismo están haciendo ellos. Y muchos dicen, no, es que la Torah no existía, la Torah no estaba, la Torah fue en Sinaí. Esto es Torah. Lo dirás a tus hijos, ya lo sabían, transmitían esa enseñanza, transmitían esas promesas, igual nosotros, ahora conocemos la Torah, transmitamos eso a nuestros hijos. Joseph dijo a sus hermanos, estoy muriendo, pero Elohim, por cierto, lo recordará y los hará subir. Recuerden que cuando dice subir es cuando cualquier tierra en esta tierra, si usted va para Israel es subir, y si usted va para otra tierra desde Israel es bajar. ¿Okay? Por la santidad que el Eterno ha dado a la tierra de Israel. Y entonces, dice, subir fuera de esta tierra. Él transmite nuevamente a sus hermanos la promesa que le recibió de su padre también. Bamidbar 23:19, ya lo dijimos. No, perdón, está hablando de Shemot. En cuestión de que el Eterno cumple sus promesas. Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El Eterno es fiel a sus promesas, así que nosotros debemos estar firmes, firmes con la palabra que nos da. No dudar en ningún momento. Filipenses 4:19 nos dice, ¿qué nos dice Filipenses 4:19? Filipenses 4:19. Mi Elohim, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Mashiach Yahshua. Él cumple sus promesas. Y en Mateo 7:7-8, Mateo 7:7-8, espero que se estén gozando, amados hermanos, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Así que el Eterno sí da buenas dádivas. Así vuestro Padre, dice, vuestro Padre dará todas las cosas que pidáis, ¿cierto? Entonces, entendamos esto, que las promesas se deben transmitir a nuestros hijos y con fe creer que se van a cumplir. En el capítulo 49 ustedes van a ver las bendiciones. Les decía ya que pues más que bendiciones en algunos casos recrimina algunos comportamientos de sus hijos, ¿ya? Pero entonces hay algo particular con el número 12, ¿cierto? El número 12 denota gobierno, denota reino. Capítulo 49, ustedes van a ver de pronto mañana con más detalle la bendición que se le dio a cada uno de los hijos, lo que se le dijo y se le proyectó a cada uno, de las características que iba a tener cada hijo de Jacob. ¿Ok? Yo lo he seleccionado dándole solamente un detalle, si por encima, por decir algo, pero hay que enfocarse en la bendición que se le dio a Joseph y a Yahudá. ¿Ok? Por ejemplo, el número 12 tiene una connotación profética y el Eterno lo usa mucho en su palabra. La capa en 12 pedazos en Reyes, ¿sí? Cuando el profeta le toma la capa del rey y la parte en 12 pedazos y le da la profecía que serían 2 reinos. Los hijos de Jacob, 12 hijos, ¿cierto? Las piedras en el pectoral del sumo Cohen, 12, una por cada hijo de Jacob. Las puertas en Apocalipsis, vemos aquí esta gráfica de la Nueva Jerusalén, de la ciudad, y dice 12 puertas, 3 por cada lado, 12 ángeles que guardaban esas puertas, 12 nombres, que eran los nombres de los hijos de Israel, las 12 perlas, que eran las puertas, 12 cimientos, como ven ustedes, diferentes colores del muro, 12,000 estadios, que también se refiere, pues, 12, que es el número también profético. El muro era de 144 codos, que es igual a 12 por 12, 144. Los 144,000, que eran 12,000 de cada tribu. Hay algo especial con esto, denotando reino, denotando gobierno,
Ya a lo último, el Eterno denotando todo esto como una manera perfecta, de ese gobierno eterno, ese gobierno perfecto, donde traerá paz, ya no habrá falsas promesas, el Eterno va a poner fin a la maldad, a la muerte. Amén. Las 12 fuentes de agua, ya en Shemot 15:27, los 12 estandartes, las banderas, ¿sí? Que correspondía a cada tribu, y los 12 discípulos de nuestro Mashiach, también 12 meses del año. Aquí, por ejemplo, un detalle de cada hijo. Rubén, el primogénito de su fuerza, ¿cierto? Que no quedó con primogenitura porque pues él profanó el lecho de su padre. Simeón, el agresor, porque fue agresivo en el momento que tomaron esa decisión de acabar con Shechem. Leví, el Cohen, pues allí esta tribu que el Eterno aparta para su servicio en el templo. Judá, el líder, ¿sí? El que no se apartará el cetro de Yahudá. Dan, el juez, su nombre significa juez, o Daniel significa Elohim, es mi juez. Neftalí, el espíritu libre. Gad, el guerrero, siempre estaba allí, fuerte. Recuerdan cuando se dividió la tierra que ellos fueron también aparte, vamos a guerrear con ustedes, pero denos esta tierra. Asher, el próspero, Asher, que significa también alegre, Isahar, el erudito, ¿sí? El estudioso, el dedicado a las cosas intelectuales, Zebulún, el negociante, ¿cierto? Que le dice que va a hacer sus negocios en las costas y todo eso. Joseph, el sufriente, ese siervo sufriente, que también se refiere a que nuestro Mashiach en su primera venida fue ese Joseph ben David. Joseph eh, el siervo sufriente. Manashe, el que hace olvidar. Efraín, el que transforma, ¿sí? El que prospera, el que se fructifica. Benjamín, consumidor voraz. Aleluya. Bueno, ese era un dato ahí especial. Otro dato, amados hermanos, que tenemos que ver es el de aquí en la Parashá. Quiero que vayan allí al capítulo 49. A ver, esto es bastante interesante. Cuando está dando la bendición a Yahudá, en el verso 10, dice, no será quitado el cetro de Yahudá. Este es el verso que ustedes encuentran ahí. No será quitado el cetro de Yahudá ni el legislador de entre sus pies. Haga hasta que venga Shilo, hasta que venga Shilo. Y a él se congregarán los pueblos. Este es el verso 49:10. Y esta palabra que está en amarillo, quiero que le pongan atención. Dice Yabó Shilo. Yabó Shilo, que es hasta que venga Shilo, ¿ya? Ki Yabó Shilo. Y aquí están, digamos, en la numeración, el valor numérico de la palabra Yabó Shilo, que es 300. Bueno, el total, aquí me faltó 10 más 2 más 1, que es igual a 13, más, aquí hay un pequeñito error porque estaba con otras cosas y me distrae, pero aquí lo podemos corregir. Aquí es 13 más 310, 40 y 45. Entonces aquí me faltó 345 más 13 de Yabó, ¿cierto? Esta palabra Yabó, Shiloh, o sea, hasta que venga Shiloh, es lo mismo que 358. 358 es el valor numérico de la palabra Mashiach, que es 40, 340 más 10, 350 más Het es 8, ¿cierto? 358 en total. O sea, el valor numérico es hasta que venga Shiloh, que es igualmente la palabra Mashiach, hasta que venga Mashiach. Ahora, tenemos que entender, amados hermanos, que el Eterno tiene un propósito con la casa de Israel. Ya nosotros hemos recibido, no, como dice Shaul, ustedes han sido injertados, pero ahorita no se vayan a, a elevar, pues no se vayan a enorgullecer contra las ramas originales, a decir ahorita somos más que Yahudá y ahorita tenemos el Ruach HaKodesh. Ellos nos llevan años de estudio, pero sabemos que el Eterno tiene un plan con Yahudá y tiene un plan con la casa de Efraín, ¿cierto? Pero dice que hasta que venga Shiloh y nuestro Mashiach ya vino. Y Él nos dejó a nosotros que el Ruach HaKodesh, cuando venga el Ruach HaKodesh, Él los llevará a toda la verdad. Así que el Eterno tiene un tratamiento con nosotros. Nosotros no podemos estar dependiendo 100% de Casa Yahudá. Ustedes han visto cómo se han integrado demasiado a querer pronto imitar en todo a Casa Yahudá. ¿Sí? Hacer la halajá de la manera en que ellos lo hacen, a vestirse como ellos se visten. Muchos han dejado esta fe y se han ido por parecerse mucho a Yahudá.
y han negado al Mashiach. Para poder entrar allá, tienen que negar al Mashiach, solamente por tener un título, por tener una nacionalidad. Han negado al Mashiach, han negado la salvación. Entonces, Mashiach ya vino y Él nos instruye a nosotros, así que tiene un plan con nosotros. Dejémonos guiar porque el Eterno, por lo que el Eterno nos está enseñando a casa de Israel. Se da la orden de embalsamar. Esto me llamó la atención a mí porque pues Joseph vivió muchos años en Egipto y sabemos que los egipcios tenían por tradición momificar los muertos. Pues yo personalmente, pues cuando uno lee esto, dice ahí en el verso 50, dice, entonces Joseph ordenó a sus sirvientes que embalsamaran a su padre. Sabía que iban a pasar unos días de duelo, iban a pasar unos días hasta que se diera el permiso también de parte de Faraón, todo el procedimiento de embalsamar el cuerpo de Jacob y llevarlo hasta allá, ¿cierto? Todo se iba a llevar un tiempo. Entonces, él manda a embalsamar, pero la idea es, ok, ¿será que lo momificaron? Y si nos vamos a estudiar cómo era que ellos hacían la momificación, pues son cosas que el Eterno no enseña, no era tradición, no era costumbre de los hebreos hacer este tipo de procedimiento con los muertos. Yo creo que en la medida de que yo sé el conocimiento que él tenía, pues embalsamar, sabemos que no es algo raro, es algo que para conservar el cuerpo. Lo mismo hicieron con nuestro Mashiach. Recuerda, las mujeres fueron a comprar especie y prepararon eso, de no sé, hasta 50 kilos para embadurnarlo, el cuerpo del Mashiach, y envolverlo en sábanas. Asimismo, Joseph da la orden para que embalsamen a su padre Jacob mientras se hacían todos los procedimientos y llevarlo allá donde él había deseado ser enterrado. Ahora, personalmente creo que fue un embalsamiento de acuerdo a los procedimientos hebreos y no egipcios, puesto que ellos momificaban a sus muertos. Ahora, lo interesante es que se habla de 40 días, aquí en la Parashá, 40 días de los embalsamados, en el verso 3, y un total de 70 días de luto. Y es exactamente lo que duraba el procedimiento de embalsamiento de los egipcios. Entonces, puede traer confusión. Ah, sí, no, lo momificaron y no. Pasó ese procedimiento, como dice acá, los detalles sobre momificación que revela el manual más antiguo descubierto, dice, un embalsamiento de 70 días. Eran dos etapas principales. La primera, 35 días, que se procede al secado del cuerpo, mientras que la segunda es la fase de envoltura. Entonces yo creo fielmente que no fue de acuerdo al procedimiento egipcio, pero fue un embalsamiento para conservar el cuerpo hasta el momento de su sepultura. En el caso de Joseph, pasaron muchos años, pero se descarta cualquier cosa de momificación porque vemos que en Shemot 13:19 y Josué también narra de que los huesos de Joseph fueron llevados, ¿cierto? Los huesos. No dice trajeron la momia, ¿cierto? No, los huesos, ya los restos de él estaban ahí. Curiosamente, esto también se menciona en los procedimientos de embalsamiento y momificación egipcia. Bueno, embalsamiento de Jacob y Joseph. La Biblia solo se mencionan dos casos de embalsamiento propiamente dicho, ambos en Egipto, el país donde murió Jacob. El registro inspirado dice que después de lamentar el fallecimiento de su padre, mandó Joseph a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre. De modo que los médicos embalsamaron a Israel y tomaron 40 días completos para él, pues esos son los días que suelen tomar para el embalsamiento. Y los egipcios continuaron derramando lágrimas por él 70 días. Ahí está en Génesis. Joseph murió a la edad de 110 años y mandaron a embalsamarlo también, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Parece que el propósito principal de embalsamar a Jacob fue conservar su cuerpo hasta su entierro en la tierra prometida. Y en el caso de Joseph, puede que la razón haya sido su importante posición. Ya las referencias que estaban ahí ya me las había dicho. Según Herodoto, un historiador, dice que se colocaba el cadáver en natrón. Natrón es una especie de bicarbonato, ¿sí? El procedimiento que usaban para conservarlo. 70 días. Sin embargo, la Biblia dice que cuando los médicos egipcios embalsamaron a Jacob, mucho tiempo antes tomaron 40 días completos para él. Pues esos son los días que suelen tomar para el embalsamiento y los egipcios continuaron derramando lágrimas por el 70 días. O sea, para que no haya confusión. Concluimos, amados hermanos, y felicito a todos los que se han quedado hasta ahora recibiendo esta palabra.
Espero que haya sido de ministración. Hay muchas cosas que ministrar. Y espero que vayan preparando la palabra que vamos a decir al final. Esta parashá nos trae una inmensa redención, amados. Testimonio del cual aprendemos en particular del legado que dejamos nosotros como justos de las naciones. Nos deja una gran consolación y mucha fortaleza de parte del patriarca Jacob para hacer corrección en nuestras relaciones, el control de nuestras emociones en cualquier aspecto de nuestra vida. Nos transmite ese mensaje de perseverancia, ¿sí? Del seguir adelante a pesar del dolor. Miremos la vida de Jacob, no fue sino dolor, problemas, engaños, mentiras, sufrimiento. Amados, ¿y cómo lo bendijo el Eterno? ¿Qué promesa le dio? O sea, lo que estamos viviendo, como dice la palabra en el Brit Hadashah, es que esto es pasajero, lo que nosotros vivimos. Esto no se compara con la gloriosa redención que nosotros tenemos. O sea, suframos lo que estamos sufriendo, subámoslo con emuná, sabiendo que el Eterno nos va a sacar de ahí, así como sacó a cada uno de los patriarcas, cómo los ayudó, los prosperó, los bendijo. Entonces, nos transmite ese mensaje de perseverancia, de seguir adelante a pesar del dolor, de las cosas pasadas, y aún cómo vivir una vida plena y en abundancia de paz y sobriedad en un mundo hostil y cada vez más oscuro. Cómo brillar en medio de la oscuridad y el sobreponerse a la adversidad, de cómo servir y ser de bendición a todo aquel que lo necesite. Eso es un israelita. Ese pensamiento debe estar incrustado en nuestros corazones, en esta parashá, en esta final de esta parashá en Bereshit. Seguimos adelante, seguimos aprendiendo, y mi oración, amado hermano, es que nos unamos como pueblo de Israel a luchar juntos y llevar este mensaje, transmitirlo así como lo hicieron los patriarcas con sus hijos. Por último, la palabra Hazak, Benit Haset, algunos dicen 3 veces Hazak, que quiere decir esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Esta palabra o esta frase, Hazak, tiene 3 veces la palabra Hazak. Ustedes pueden observar aquí en la parte de abajo, de derecha a izquierda, Hazak, la Het, la Zain y la Kuf, Het, Zain, Kuf. Y acá al final, aquí dice Benit Hasek, pero está también la palabra Hazak, 3 veces. Si hacemos la gematría de Hazak, es 115. Por 3 veces es 345. Amados hermanos, cuando nosotros decimos Hazak, estamos implorando el nombre de Yahweh. ¿Sí? El nombre de Yahweh, o Hashem, que es el nombre, tiene un valor numérico de 345. Y Moshe también tiene un valor de 355. ¿Y Moshe representa qué? La Torah. Entonces, cuando decimos Hazak, estamos leyendo Torah y terminamos Torah y seguimos leyendo Torah con la ayuda de Yahweh, con la revelación de Yahweh. Estudiando Torah, amados hermanos. Aleluya. Así que permita abrir los micrófonos, amados hermanos, que yo sé que los hermanos están listos, están para gritar. Habilitémosle los estes y a la voz de 3. Ahí está. ¿Están habilitados? Bueno, entonces prepárense. 1, 2, 3. Hazak, Una vez más. Hazak. Aleluya. Shabbat shalom, amor. Muchas gracias por compartir con nosotros esta noche y que el Eterno les continúe bendiciendo. Shabbat shalom.